falacia, sino que los propios indicadores económicos de la Junta de Planificación Ambiental así lo demuestran. Se han vendido los tres indicadores económicos más importantes, 800.000 sacos de cemento menos en 4 años. Ha bajado el consumo de electricidad y ha bajado el consumo de combustible. Claro, pero dice que el desempleo ha bajado, bueno, y la tasa de participación laboral ha aumentado. Cuando 144.000 personas se van de Puerto Rico, claro que te van a bajar, no solamente la tasa, te va a bajar también el desempleo. Y adjudicarse, como él ha dicho, el que ha bajado el crimen gracias a sus políticas, la realidad es que miente descaradamente, porque todo el mundo sabe que los acuerdos con el gobierno federal han producido que muchos de los crímenes que antes se procesaban por la vía estatal y que salían el mismo día, ahora se están atendiendo por la vía federal, y eso ha producido una reducción en el crimen. Yo creo que el ni siquiera adjudicar, ¿verdad?, esa responsabilidad compartida raya en mentirle descaradamente a la gente. El hecho de decir que no sabe cuántos empleos se han producido en su administración, cuando con bombos y platillos celebraba los famosos 50.000 empleos, es una muestra. Bueno, ha dicho dijo que no estaba preparado para dar ese número en la entrevista. Bueno, pero claro, no estaba listo para discutir ese número, porque la mayoría de los empleos que se crearon se fueron. Ahora, sí ha creado empleos nuevos en este presupuesto. Por ejemplo, este presupuesto contempla 800 empleados en el gobierno nuevos en comparación con el año anterior. ¿Por qué usted dice eso? Porque eso es lo que dice la partida de presupuesto. Si tú revisas el presupuesto que el gobernador envió ayer, aumenta en 796 empleos nuevos en el gobierno de Puerto Rico. Eso está en los datos que promovió ayer la Oficina de Gerencia de Presupuesto en el propio proyecto de presupuesto cuando hacemos un análisis. Lo segundo, aumenta la partida de servicios profesionales en $62 millones adicionales al año anterior, y todo el mundo sabe que en este presupuesto vigente se han gastado $140 millones en contratos nada más en el Banco Gubernamental de Fomento para recomendarnos la quiebra, para recomendarnos no pagar. Pero sin embargo, cuando tú sigues revisando el presupuesto, el gobernador habla de que está asignando una partida de 30 y de $45 millones a los sistemas de retiro, pero no dice nada de que en el año fiscal 2013-2014 dejó de pagar 150 millones a retiro. En el año fiscal 2014-2015 dejó de pagar 200 millones a retiro. Y en el último año fiscal dejó de pagar 200 millones. Él no reconoce impuestos adicionales a los empresarios y al sector comercial del país como medidas que han provocado una contracción en la economía. Mira, yo creo que él dice que ha bajado la gasolina, ha bajado la luz, evidentemente, y que los comerciantes no traducen eso o no le pasan eso al consumidor. Bueno, eso es lo que pasa, que el gobierno de Puerto Rico está enajenado de la realidad que está viviendo la gente en la calle. Te hablé de 550 millones de dólares que no le ha asignado a retiro, pero muy bien te puedo hablar de la cancelación de la segunda etapa de las reformas contributivas que le cuestan al país. Por ejemplo, el aumento en la factura de electricidad se aumentó en el primer año. Ahora está diciendo, y de eso quiero hablar más adelante, la duplicación de la factura del agua, que ahora la gente la está pagando, la sobretasa de 2% a los individuos que trabajan por cuenta propia, el impuesto a los seguros hipotecarios, el aumento de 4 centavos por litro en el 2013, porque hubo un segundo aumento en gasolina, el nuevo impuesto sobre productos vendidos en tiendas, de lo que genera el aumento en el diésel, la sobretasa del 2% adicional a todos los servicios profesionales, el aumento de los derivados del petróleo, el impuesto a los servicios de responsabilidad patronal, a los de seguro de contingencia, a los de incapacidad, el cobro, el aumento del IVU. Ahora pagamos el IVU más alto de toda la nación. Pero dice que muchos de eso lo pagan la gente, no lo paga el empresario. Ajá, eso es lo que él dice. Ajá, y la economía, ¿quién la mueve? La mueve la gente. Ahora estamos pagando un 7% de cargos de servicios bancarios que antes no se pagaban, un 7% a las agencias de cobro, un 7% a los servicios de seguridad que antes tampoco se pagaban, un 7% a los servicios de investigaciones, 1.5% a los contratistas del gobierno, el 7% a todos los negocios y la eliminación del certificado de revendedor, la contribución de 10% de los intereses pagados a residentes por personas no Hay más impuestos. Hay 90 impuestos. El gobernador no solamente aumentó 90 impuestos, sino que eliminó el bono a los seniors, eliminó el crédito del trabajo de $450, eliminó la deducción por intereses hipotecarios, te aumentó las contribuciones a individuos, te aumentó las contribuciones a corporaciones, te puso un pico en los muelles, te aumenta el IVU, y te dice ahora que ahora la gente está mejor que hace 4 años atrás.
Mira, yo creo que el gobernador está peor que el Chavo del 8 diciendo que está pateando la lata. El decir que ahora la gente está mejor que hace 4 años atrás, obviamente es falso. ¿Qué presupuesto ustedes creen que es el que se debe considerar? Mira, el gobernador... ¿Con qué modelo? Mira, el gobernador habló de que este presupuesto es el menor que se ha radicado en la isla. Y eso es falso también. 9.100. Es falso. El presupuesto menor que se ha radicado en los últimos 10, 15 años fue el último presupuesto del gobernador Fortuño, que fueron 9.083 millones de dólares. Y ese presupuesto incluía el pago a la deuda. O sea... Y ese fue el presupuesto al final del año fiscal que... Ese fue el último ¿Eso fue lo que costó la operación del gobierno? Sí. ¿A cuánto se ajustó? ¿Se ajustó a más? No se ajustó porque la diferencia entre el gobierno nuestro y lo que ha hecho este gobierno es que aumentan la expectativa de recibir recaudos para inflar el presupuesto, y luego cuando se dan cuenta, y por eso vemos desde agosto, desde diciembre de cada año, diciendo que la presidenta del banco, que los recaudos no van, pues claro. Pero Fortuño no pudo aprobar precisamente un presupuesto menor porque subvencionó muchas operaciones del gobierno con préstamos que ahora estamos pagando. No, eso es lo que plantea el gobernador. El gobernador, yo lo escuché aquí y lo he escuchado en los pasados días, echando y adjudicando responsabilidades exclusivamente a la pasada administración. Lo que el gobernador no dice. Pero no es cierto eso, no es cierto que el gobernador Fortuño pudo aprobar presupuestos de esas cantidades porque tomó demasiado dinero prestado para subvencionar gastos recurrentes. El pueblo de Puerto Rico sabe que nosotros bajamos el presupuesto porque recortamos gastos, consolidamos agencias, eliminamos agencias del gobierno y se trató de vivir para gastos recurrentes. Y se cogió prestado. ¿Tú sabes para qué? Porque nos dejaron la deuda de carretera. Y las notas del Banco Gubernamental de Fomento, esas notas que había la administración de Silvia Calderón y Acevedo Vilá habían utilizado para negociar, y es un instrumento financiero que se utilizan en los bancos privados a nivel mundial, nosotros también lo utilizamos. ¿Y qué promovía eso? Nosotros le ahorramos casi 450 millones de dólares en la transacción de las notas que vencían de la autoridad de carreteras que nos dejaron embrollados en carretera. Eso se refinanció y obviamente bajamos el interés. Por lo tanto, hubo una reducción en el gasto y tuvimos que pagar las otras notas que estaban por vencerse. Así que a eso tienes que añadirle los 3.000 millones de dólares en gastos a suplidores que no dejaron pago. 1.500 millones de dólares en cheques hechos en Hacienda que no habían pagado. Pero es bien fácil echarle la responsabilidad al gobierno anterior. Cuando el segundo año de este gobierno, Alejandro García Padilla dijo que había salvado las finanzas de Puerto Rico, que todo estaba bien, que el Banco Gubernamental de Fomento estaba bollante. ¿Para qué? Para ahora, con los asesores que se pagan en el Banco Gubernamental, demostrar que no era realidad y que esto de que nos están llevando a un pago es una estrategia, ¿verdad?, del gobierno de pagar unas cosas y no pagar otras. Yo creo que es irresponsable radicar un presupuesto que está desbalanceado, que va a provocar más demandas. Está desbalanceado porque primero no estás pagando las obligaciones, estás pagando solamente los intereses. Pero él dice que esto es consono con lo que se está negociando en la mesa con los bonistas. Perdóname, cuando tú te sientes en una mesa a negociar, tú te sientas de buena fe. Y él ni siquiera incluyó de buena fe el pago que corresponde a las obligaciones. Eso va a provocar demanda. Así nadie va a negociar. Eso es como negociar con una pistola en la cabeza. Nadie negocia así. Pero otra de las cosas que a mí me preocupa es que el presupuesto que más tarde se ha radicado en la historia de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque esto es una manera de bloquear el proceso de transparencia que se da en vistas públicas. Ya el presidente de la Cámara... No es porque han estado esperando la salvación de Washington y eso no ha pasado. Pero es que tú no puedes esperar a que... Por eso, pero la razón de la tardanza no es esa. ¿Y la razón del año pasado cuál fue? El año pasado se radicó un 20 de mayo, también y más tarde. Y este se radica un 23 de mayo. Así que de lo que estamos hablando es que esto lo que hace es limitar, y el ejemplo lo vimos el año pasado, limitar, porque este es la última sesión del cuatrenio. No van a haber vistas públicas sobre todas las agencias de gobierno. Su solución sería ¿cuál? Si usted tuviera la presidencia de la Cámara. Bueno, lo primero es que esto tendría que venir acompañado de una reforma gubernamental. Tiene que haber una revisión de cuántos servicios del gobierno, cuáles de ellos el gobierno puede seguir dando. ¿Usted votaría gente? No estamos hablando de votar. Se llama de ver qué servicio del gobierno está dando. ¿Cómo usted recorta gastos en el gobierno? Claro, porque tú tienes que reformular cuál va a ser la función del gobierno, y eso debe incluir, ahora mismo nosotros eliminamos varias agencias de gobierno y este gobierno las creó otra vez, el ejemplo de las procuradurías. Así que tú no puedes tener una política pública de seguir... Las procuradurías son 20 empleados aquí, 30 empleados allá. Sí, pero son un gasto en el presupuesto, y estamos hablando de que tenemos 118 agencias de gobierno, más de 340 servicios en el gobierno que se dan.
cuáles de ellos se pueden dar y cuáles no. La gente hace sus malabares en su casa y esa es su reducción de gastos. El gobierno en esta sesión no ha presentado una sola medida de desarrollo económico. ¿Y usted pagaría la deuda? Tú tienes que incluir el pago de la deuda y más si estás sentándote a negociar. ¿Y puedes operar el gobierno y pagar la deuda? Bueno, tú tienes que bajar el gasto en otras direcciones. Tú estás gastando más del 60% en gastos operacionales del gobierno. Dice el gobernador que sacar una partida para el pago de la deuda conllevaría destinar el 30 y pico % del presupuesto para ello y que eso pone en jaque la operación misma del gobierno. Bueno, cualquiera cuadra el presupuesto de la manera que el gobernador lo cuadra decidiendo no pagar. Eso es irresponsable. Y tú decir que estás bregando para futuras generaciones y lo que estás es pateando el pago de obligaciones para el próximo cuatrenio, para el próximo año fiscal, esta deuda se va a seguir engordando. Nosotros pagamos la deuda. ¿Por qué el gobernador no puede separar ese pago? Esto quien lo va a pagar es la gente en la calle, lo pagan las industrias, lo pagan los empleos. Por eso es que miles de puertorriqueños se siguen mudando y es irresponsable de parte del gobernador. Esto va a provocar litigios contra el gobierno y ciertamente se sigue perdiendo la credibilidad. ¿Quién viene a invertir aquí? Si el gobernador y el gobierno de Puerto Rico, porque te tengo que decir que esto no es solo el gobernador, el presidente de los cuerpos legislativos han aprobado esos 90 impuestos también. No permiten un ambiente de transparencia. ¿Dónde están los estados financieros auditados? Aquí se está radicando un presupuesto diciendo que no hay dinero, pero no hay estados financieros auditados de hace 2 años. Y sin embargo, vamos al Congreso a pedir una junta para la que ni siquiera se radican la data financiera. Tal y como está recomendado su delegación, usted no aprobaría este presupuesto. Nosotros vamos a revisar el presupuesto, vamos a participar del proceso de vistas públicas, que es lo responsable. Un proceso de vistas públicas que lo están coartando porque no van a venir todas las agencias de gobierno, como ocurrió el año pasado, y por lo tanto no va a haber transparencia en la divulgación. Ahora mismo, en ese presupuesto que se acaba de erradicar, le cortaron 40% a los gastos de utilidades de energía eléctrica, productos alcantarillados y renta. ¿Quién va a pagar eso? Si tú estás gastando más y si ahora van a aumentar la tarifa. Dicho sea de paso, el gobernador habla de que sí sabía del aumento en la tarifa de luz, y bien cómico, aumentan 1.4 centavos ahora en agosto, pero dejan el aumento de 4 centavos para el cuatrenio que viene, para el próximo que venga atrás que arríe. Esa es la política pública de este gobierno. Y yo creo que eso es irresponsable, máxime con todas las leyes que se le aprobaron, diciendo que con eso resolvían los problemas del país, que mucho nos ha costado el contrato de Lisa Donoghue y que poco le ha servido al pueblo de Puerto Rico.